6 de la tarde. Le damos a todos la más cordial bienvenida a Sala Codal, un espacio de encuentro. Se encuentran en las oficinas de la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Reñaca, una organización privada sin fines de lucro que fue constituida y organizada por los vecinos de Reñaca en el año 1952 como Asamblea de Vecinos. Cambió de nombre a Corporación de Adelanto y Desarrollo de Reñaca en el año 1985, se conoce como CODA. Es una organización privada, sin fines de lucro, promotora del desarrollo integral del territorio y de la comunidad de residentes y turistas de Reñaca. Hoy sigue 1818. También por los valores patrios que impulsó, la libertad, la justicia y el progreso que defendió para Chile. Conmemorar figuras como Higgins ayuda a entender el pasado y su impacto en el presente, reconocer a líderes históricos que contribuyeron a formar nuestra nación. El expositor de hoy contaremos con Alexander Tabla Checura, que es contraalmirante de la Armada en Retiro, ejecutivo de amplia experiencia profesional adquirida en las armas de Chile, en la Armada de Chile, de Estados Unidos y de España. Especialista en ingeniería de sistemas y en alta administración institucional. Posee 2 maestrías obtenidas en Chile y en Estados Unidos. Por 16 años se ha desempeñado en cargos de gran responsabilidad y de absoluta confianza en los directores de Mutual de Seguros de Chile, Compañía Sudamericana de Vapores y Confía, Cooperativa Nacional para la Familia, realizando diplomados y cursos para directivos de las universidades Adolfo Ibáñez, Universidad del Desarrollo y Universidad de los Andes. Actualmente es miembro de número de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile. Le pedimos que pase adelante. Muchas gracias. ¿Puedo apagar la luz acá? Sí. Agradecemos al Instituto Higginiano por poder ofrecerles hoy a ustedes esta conferencia y conversatorio Bernardo Higgins Riquelme, el legado marítimo del Libertador. Lo dejo con... ¿Lo puedes sacar? Muy buenas tardes, muchas gracias primero por acogernos acá. Aquí somos algunos de los asistentes, parte de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, que nos gusta la historia, como todos estos institutos, tanto los higginianos, nuestra academia, lo que buscan mantener vigente la historia en la cual se basó y se creó nuestra nacionalidad. Porque muchas veces la gente se olvida, nuestros hijos, nuestros nietos hoy día preguntan ¿quién fue O'Higgins? Yo tengo un nieto que está postulando a la Escuela Naval, está en cuarto medio, y me pidió que le hiciera clases de historia para el examen de ingreso. Y le pregunté, ¿quién es O'Higgins? Y me dijo, el profesor de historia, está en cuarto medio en un colegio particular, bueno, muy bueno en Santiago. El profesor de historia me dijo que era algo de una logia que funcionaba en Buenos Aires. ¿Y qué más? No, nada más, porque en realidad en historia ya no pasan historias, ya no hay historia. Así que incentivado por esta respuesta de mi nieto, yo dije, bueno, algo vamos a cooperar para mostrar quién fue Bernardo Riquelme primero, y después Bernardo Higgins, y después Bernardo O'Higgins, que son 3 apellidos que durante su vida tuvo que tener el Libertador. Voy a centrarme en el legado marítimo. ¿Y por qué en el legado marítimo? Porque la obra de O'Higgins es gigantesca. Algo dijo nuestra presentadora Alejandra al mencionar todo lo que hizo O'Higgins por Chile. La Constitución de 1818, 1822, creó la Escuela Militar en 1817, creó la nacionalidad chilena en la primera Constitución. Dijo, aquí se acabaron los naturales, los criollos, los hijos de españoles, aquí somos todos chilenos. Y ahora estamos 247 años después, todavía peleando si hay una nación mapuche, una nación aymara, coya, hay para todos los pueblos. Así que me voy a centrar en el legado marítimo, que es la parte que yo conozco, y voy a tratar de explicarle a ustedes por qué creo yo que los amigos militares se pueden enojar.
Pero yo creo que O'Higgins siempre fue un marino frustrado. Y se lo voy a mostrar. Y no, pero lo que pasa es que esta cosa no avanza. Algo pasó con el me voy a guiar por este temario, pero esto solamente es como una guía para que ustedes vean cronológicamente cuál es la idea. Primero les voy a explicar cuál es la naturaleza marítima de Chile. ¿Por qué? Cuando uno estudia la historia de América y piensan al tiro, si yo fuera argentino diría San Martín, libertador de América. Voy a Colombia o a Venezuela, no, Bolívar es el libertador. Uno va a Bolivia, no, Sucre. Cada cual tiene sus libertadores. Y nosotros, nuestro genio militar y político, también le decimos el libertador, porque efectivamente O'Higgins fue el libertador de Chile. Eso no hay que olvidarse nunca. Pero sin embargo, Chile, por su naturaleza geográfica, tenía una condición, y la mantiene hasta el día de hoy, que la hacía única entre todas las colonias que tenía España en América. ¿Y cuál era esa condición marítima? La condición marítima que permitía que todos los barcos que mandaba España, ya fuera por trayendo tropas, trayendo refuerzos militares, trayendo recursos para sus colonias, todas tenían que tocar en puertos chilenos. Primero tenían que pasar por el Cabo de Hornos, que muy pocos marinos de la época lograban pasarlo. Y hoy día ya es más fácil, pero en esa época era casi muerte segura. En segundo lugar, recalaban primero ¿dónde? En Chiloé. ¿Y por qué Chiloé? Chiloé era muy importante para España, para el virreinato que nos regía, que era el virreinato del Perú. Porque en Chiloé, los chilotes, el pueblo chilote son marinos por naturaleza. Ustedes los que conozcan Chiloé, allá el que no tiene un bote sí, motos no. Entonces los chilotes eran la carne de cañón que España mandaba a buscar cuando mandaban a reprimir las colonias que se estaban levantando en forma revolucionaria. ¿Qué hacían? Mandaban oficiales, mandaban armamento y uniforme. Tocaban en Chiloé, en Ancud. Recogían muchos chilotes y los armaban y decían, este es el ejército realista, pero eran chilotes. Pero ellos no se sentían chilenos, eran chilotes. Si no tocaban el Chiloé, seguían hacia Corral, Valdivia. Lo mismo, los valdivianos al sur, lejos de Santiago, se sentían de otra parte. Y si no, tocaban en Talcahuano. Y Concepción históricamente hizo a Chile no sé cuántas revoluciones tratando de quitarle a Santiago el centro político del país. Entonces, todos estos puertos eran puertos vitales para España. Y recién ahí los barcos empezaban a seguir la ruta hacia Callao, Perú, o hacia California con el tiempo, en fin, que ahora es Norteamérica. Entonces yo les voy a hablar de la naturaleza marítima de Chile, cuál era la situación que vivía Chile en esa época, cómo aparece en esta vida Bernardo Riquelme, se produce lo que en nuestra historia, cuando a uno nos enseñaban la patria vieja, la reconquista y la patria nueva, vamos a hablar un poco de la patria vieja, porque es ahí donde O'Higgins empieza a desarrollar sus habilidades que nunca jamás se imaginó tener. Él nunca iba a ser militar de partida. ¿Cómo desarrolla su genio político y militar? Después viene la patria nueva que es el momento en el cual el ejército unido de los Andes, no el ejército argentino, eso se lo explico también porque en Argentina ustedes van y es el ejército de Argentina que liberó Chile, mentira. El ejército unido de los Andes formado por tropas chilenas que habían escapado después del desastre de Rancagua a Mendoza. ¿Y por qué a Mendoza? Porque Mendoza había sido chilena hasta 30 años antes. Mendoza, San Juan, San Luis, etc. Y finalmente el legado que nos dejó la parte marítima. Primero que nada, vámonos hacia el año 1494, cuando el Papa le asigna a España toda América. Hay una línea vertical roja y dice zona española. Eso era de España, era como un derecho otorgado por el Papa católico para que no hubieran peleas entre el Imperio Español y el Imperio de Portugal. Portugal, acuérdense, hasta el año 1370 era parte de España. Por eso que si ustedes van a Portugal, van a entender mucho del portugués de Portugal, pero si vamos a Brasil, vamos a entender mucho más, porque en Brasil se habla portuñol, ya que es la mezcla por la influencia española. Pero eso fue necesario porque Portugal y España se estaban repartiendo las riquezas del mundo por descubrir. Acuérdense que Colón muy poco antes había llegado a América. Por lo tanto, el Papa tuvo que intervenir y decir de aquí para acá España, de aquí para allá Brasil. Para Brasil, hoy día,
Ese debería haber sido el Brasil, esa línea vertical, ese pedacito. Pero Brasil heredaron de los portugueses el espíritu que le llaman ellos el bandeirante. Los norteamericanos hablan del Far West, los pioneers, los pioneros. Pero los bandeirantes fueron corriendo a la frontera. Brasil ha sido especialista. Y a Dios gracias, nosotros los tenemos lejos, porque si no estaríamos matando oportunidades. Eso es lo primero. Lo segundo, todos hablamos de que el descubrimiento de Chile fue cuando Diego Almagro, en 1536, viene por la cordillera del Paraguay y llega al Valle de Copiapó, y después viene Pedro de Valdivia. Ese es el descubrimiento geográfico terrestre, pero los españoles ya sabían de la existencia de Chile, porque los incas habían hecho antes el camino del Inca y habían llegado hasta el río Maule. Sabían que había un territorio por conquistar, pero el que realmente nos descubrió fue en 1520, el 21 de octubre, fecha súper importante que nadie menciona. En ese año, Hernando Magallanes, navegante portugués al servicio de los reyes de España, descubre el estrecho de Magallanes. Se demoró 3 meses y 15 días en cruzar un estrecho que hoy día se pasa en 20 horas en un barco motor. 3 meses y 15 días. Lograba avanzar un poco, venían temporales de noroeste y de vuelta para el Atlántico. Él descubre Chile. ¿Y por qué lo sostengo? Porque él se da cuenta que este paso oceánico, ellos estaban buscando acceso al Mar del Sur. El Mar del Sur era el que le llamaban a lo que hoy es el Océano Pacífico, que era necesario porque los reyes de España necesitaban financiar guerras. Acuérdense que en el medioevo en Europa la entretención de los reyes eran las guerras. Habían tenido las cruzadas desde el año 1000 en adelante, después venían las guerras entre parientes, primos, hermanos, todos guerreaban unos con otros y tenían que financiar esa guerra. Entonces necesitaban descubrir riqueza y por eso mandaron a este hombre, a este navegante consumado, a descubrir el Mar del Sur, el paso al Mar del Sur. Y lo que descubre Magallanes es que hay un paso efectivamente, y él pensaba que por ese camino llegaba a las Indias. ¿Y por qué a las Indias? Porque en las Indias se producía comino, se producían las sedas, muchas especias, que ya Marco Polo en el año 1250 había vuelto y había dicho, oye, allá hay riqueza, ¿ya? Por lo tanto, Magallanes nos descubre por mar, no nos descubrió por tierra. Y además tenemos al soldado poeta o el poeta soldado Alonso de Sigue Zúñiga, quien escribe en España es considerada el libro La Araucana como la novela épica de la conquista de América más importante de la historia, después del Nido Cid. Los que hayan leído alguna vez el Nido Cid, ¿se acuerdan de la historia del Cid? La Araucana le sigue, el libro que más se publicó en toda la historia. ¿Y por qué la Araucana? Si nosotros aquí no teníamos Araucana. Esa es una pregunta también que yo la he buscado respuesta. Resulta que los únicos indios llamados araucas están en Venezuela. Y eran tribus caníbales, que además eran salvajes. Y acuérdense que los soldados españoles que venían a la conquista de América eran presidiarios, no eran soldados profesionales, eran presidiarios que les daban a elegir o morir en las mazmorras de España o venir a guerrear a los indios. Yo sospecho, de que de los indios araucas salvajes que conocieron en la zona del Caribe, los españoles que fueron bajando hasta llegar finalmente a Perú, a Machu Picchu y después al Cusco, trajeron a Chile y se enfrentaron aquí con los indios nuestros que tampoco eran mapuches. Los mapuches llegaron con la Patagonia. Por lo tanto, se encontraron con la resistencia de nuestros indígenas y seguramente les pusieron, oye, estos son como los araucas, de araucas a araucanos, y tenemos esta novela que se llama La Araucana. Alonso de Sigue Zúñiga, en el canto número 1, escribe, este hombre no había visto el mundo por GPS ni por satélite, nada. A lo más que llegó él fue al canal de Chacao, que lo cruzó en un pequeño bote, ¿ya? Y ahí dice, y describe a Chile, norte-sur de gran longura, de gran largo, costa del nuevo mar del sur llamado, tendrá de este al oeste de Angostura 100 millas por lo más ancho tomado. 100 millas son más o menos 200 kilómetros, en términos más o menos prácticos. Bajo el polo antártico en altura. ¿Cómo sabía si nadie había descubierto la Antártica? De 27 grados prolongados, 27 grados de latitud, mucha distancia, hasta donde el mar Océano y chileno, en 1570. Ya está hablando de los chilenos. ¿Ya? Mezclan sus aguas por angosto cero, que es el canal de Chacao.
Avancemos 200 años más. Nuestra colonia, el periodo colonial, hizo que América fuera dividida en virreinatos y en capitanía general. Los virreinatos eran donde estaba el poder político español que controlaba el área de su jurisdicción. Estaba el virreinato de Buenos Aires, el de Nueva Granada, la zona del Caribe, Colombia, Venezuela, y el virreinato del Perú, del cual dependíamos. Pero nosotros dependíamos de ese virreinato porque nuestro país era una capitanía general. ¿Y por qué capitanía general? Porque aquí vivíamos la mitad del año entre terremotos, inviernos con lluvia, en fin, y cuando venía la primavera, los agricultores españoles, los que vivían acá, se tenían que poner espadas, yelmos y partir a guerrear contra los indios que estaban al sur del río Río. Entonces el gobernador de Chile, que lo nombraba el virrey del Perú, tenía el doble, como decimos los marinos, tenía el casco de gobernador de Chile, poder político, y además era capitán general del ejército. Y no hay que olvidarse que el único ejército que España creó fuera de España en toda su vida fue el ejército de Chile, 1607. Nuestro ejército se fundó en 1607, no se fundó en 1810. En 1607 se creó este ejército para combatir contra los indios. Por eso que el título del gobernador de Chile era Capitán General de Chile. ¿Ya? El último capitán general que tuvimos fue el general Pinochet, porque fue presidente de Chile y comandante jefe del ejército. Todo tiene su explicación. El virreinato del Perú lo que hacía era mandarnos el sueldo de Chile. Chile le mandaba grasa, le mandaba trigo, le mandaba productos básicos, y Perú nos mandaba el pago de los empleados públicos. De ahí nacieron los empleados fiscales. Acá en Chile nos acostumbramos a recibir el pago, pero a producir poco. Porque aquí vivíamos en guerra. A diferencia del Perú, que tenía el oro, tenía la plata de Potosí, era un virreinato. Ahí está el virrey era el que bajaba después del rey. Aquí teníamos apenas un gobernador. Aquí nunca nos visitó un rey, precisamente por eso, ¿ya? Pero el Callao era el puerto más importante. ¿Qué pasa acá en Chile? Desde el año 1778, por ahí, había un coronel de milicias que se llamaba coronel de Dragones del Rey, llamado Ambrosio Higgins, Higgins. Él era irlandés. Y uno dice, ¿qué ha sido un irlandés por España? Acá. En esa época y poco antes estaban las guerras religiosas que hasta el día de hoy existen entre Irlanda y la Inglaterra anglicana, por temas religiosos. Y muchos irlandeses se fueron a presentar a España, que era el enemigo jurado y permanente de los ingleses, para ponerse a sus órdenes. Este hombre era ingeniero, venía de una localidad en Irlanda que se llama Ballinari, con Pelari y con Y, y este hombre lo nombraron primero, lo mandaron a Chile a construir caminos. Los caminos eran vitales porque era la vía de comunicación entre las ciudades. Y este señor lo nombraron después coronel de milicia, coronel de los Dragones del Rey. Era el nombre patronímico del regimiento al cual estaba asignado, porque él sabía construir fortificaciones, y las fortificaciones eran necesarias para poder ir creando fuertes en el avance hacia el sur para defenderse de los ataques de los indígenas. Este hombre le tocó ir a Chillán Viejo, no existía el Chillán de hoy, era más chiquitito, Chillán Viejo, la parte sur. Tenía que ir a comprar caballos. ¿Por qué? Porque sus tropas no se podían mover solamente a pie. En esa época no existían las botas de infantería, ¿no? Había que andar a caballo. Entonces se alojaba en casa de un señor que se llamaba Toribio Riquelme, que era un hacendado de Chillán Viejo, que tenía 7 hijos de un primer, perdón, 2 hijas de un primer matrimonio y 7 hijos de un segundo matrimonio. Era muy común en esa época, las familias eran muy numerosas, ¿ya? Y de ese grupo de 9 hijos, tenía una hija que tenía 18 años de edad, 17 en realidad, llamada Isabel Riquelme, que era hija de su primer matrimonio. Y según la describe, lo he leído, que era muy linda, era muy coqueta. Y este hombre tenía 58 años. Y llegó y se alojaba muchas veces en la casa de este señor Riquelme para cerrar el negocio al cual lo habían mandado, que era comprar caballos. Pero se produjo algo, y el hecho es que la niña Isabel Riquelme le comunicó a su padre que estaba embarazada.
Y el padre que era un latifundista de Chillán, tenía unas haciendas de Palpal, que aún existen por allá, como que parece que dijo, bueno, en realidad no es tan malo si él más que mal es coronel de las milicias del rey y parece que lo van a nombrar gobernador de Chile. El hecho es que cuando nace la guagua, esta foto la obtuve por Google buscando, es la foto de la casa donde nació Bernardo Riquelme, ¿ya? En el año 1778, hace 247 años. Esa casa no existe, se cayó con los terremotos que ya tenía allá. El señor Ambrosio Higgins, aparte de que dejó embarazada a la niña de 18 años, dio instrucciones al cura párroco de Talca que inscribiera al nacimiento de un niño que era tal cual, Bernardo Riquelme, español, natural, hijo de una dama de buen nivel, bajo promesa de matrimonio. O sea, él como que quedó con la conciencia tranquila, dejando por escrito que había existido una promesa de matrimonio. Y hasta ahí llegó su tarea. El padre de la chica, como esta guagua que había nacido, como que socialmente había un tema, y por instrucciones de Ambrosio Higgins, se lo entregaron a un señor de Talca, Juan Albano, que era muy amigo y parece que tenía algunos negocios con Bernardo Higgins. Ya a esas alturas, Ambrosio Higgins le había agregado el O con comillas a la apellido. Porque en Irlanda el O con comillas es como de la nobleza local, ¿ya? O como un señor importante. Hasta entonces se llamaba Ambrosio Higgins. Bueno, y ahí Bernardo Higgins se lo entregado y se lo quitan a la mamá. Se lo quitan a la mamá y hasta los 4 años está en Talca. Hasta que después, mediante cartas, porque allá no existían los WhatsApp, le dice a su amigo Albano, oiga, ahora mándeme al niño, el padre que nunca lo vio, le dice, mándemelo al colegio de naturales que tienen los curitas en la ciudad de Talca, que está ahí en 1788, cuando él tenía 10 años de edad. Y ahí le dan una educación junto con los hijos de los caciques indígenas de la zona, que fueron sus compañeros de colegio durante un periodo prolongado, 2 años, y aprendió el mapudungún. Bernardo Higgins, y no solo él, los carreras, que después voy a hablar un poco de eso, hablaban mapudungún. Era común, porque además las nanas, todas, eran de origen indígena. Entonces, y hasta el día de hoy nosotros hablamos un castellano que nadie nos entiende porque tenemos mezclado con palabras mapuche y no nos damos ni cuenta. Pero bueno, de ahí el padre decide, no, dice, la educación no es muy buena ahí y quiero que lo manden a Lima. Y lo mandan a Lima, a la foto de arriba al centro, al colegio del Príncipe. Pero llega un joven desde Chile, llamado Bernardo Riquelme, precedido por el estigma que era guacho, porque así, guacho palabra mapuche también. Los demás compañeros eran todos de Reinaria. Le hicieron la vida difícil, como hoy día se dice público. Entonces de ahí impuso que lo mandaran al colegio de San Carlos, el convictorio San Carlos, que está abajo en la foto a la izquierda, ahí donde Bernardo Riquelme conoce, en esa época ya tenía como 13, 14 años, conoce a jóvenes más o menos de su edad que con el tiempo pasan a ser personajes muy importantes del Perú. Y como Perú era el virreinato, esos jóvenes, muchos eran hijos del marqués de no sé cuánto, el conde de no sé cuánto, y eso explica por qué O'Higgins después se va exiliado al Perú. Finalmente el padre, que nunca lo vio, que nunca le contestó ni una carta a Bernardo Riquelme, nunca, dispuso que después de ese periodo que había tenido en Lima, lo mandaron a estudiar acá. La foto arriba a la derecha, en Cádiz Viejo, don Víctor Zanelli, cuya madre nació en Cádiz Viejo. Uno va a la Plaza Mayor frente al ayuntamiento, está ese edificio bonito en amarillo y tiene una placa muy modesta que dice: en este solar vivió la Plaza de Minas. Así es, y aquí vivió Bernardo Higgins, libertador de Chile, pero muy modesta, placa puesta por el Instituto Higginiano. Yo estudié en España hace 40 y tantos años, por eso la conocí, pero al frente está el monumento al general San Martín. Porque San Martín, mientras nosotros poníamos plaquitas de mármol, mandaban monumentos gigantescos por todo el mundo. Donde uno vaya hay una estatua de San Martín gigante, cosas de la vida. Finalmente el padre decide, con sus socios que tenía en Cádiz, que una vez que estudiara comercio, porque él tenía en su mente que su hijo natural, al cual nunca vio,
tenía que estudiar comercio para entender cómo funcionaba el comercio de la colonia con el imperio español. Y a los 4 años decide mandarlo a Londres, y lo mandan a una ciudad cercana que se llama Richmond, que entonces era un pueblito al cual se demoraban muchas horas en carreta en llegar. Ese es el internado donde estuvo. Cayó en manos de 2 relojeros de origen judío, que eran albaceas de algo de Ambrosio O'Higgins, y Ambrosio O'Higgins le mandaba plata para la educación del hijo ahora en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra, potencia marítima, una isla que es 3,3 veces más pequeña que Chile continental, y que llegó a ser el imperio más grande del mundo después del Imperio Romano, solo por el tener mar y una marina poderosa. Allá en Richmond tiene de profesor a Francisco de Miranda, militar venezolano que estaba en Europa, que se ganaba la vida, aparte de ser militar, que había combatido en las tropas en España, en Europa. Este hombre era profesor de matemáticas y empezó a juntar a grupos de jóvenes que eran americanos, criollos, que lo escuchaban con mucha atención porque él les metió en la cabeza la idea de libertad, de independizarse. Entre esos jóvenes estaba Andrés Bello, que tenía 23 años de edad y que después con el tiempo, ¿a dónde vino? A Chile, aquí murió. Y nos dio el código legal, todo lo que... todo. Andrés Bello había sido el personaje quizás que más influyó en Chile. Y con esto se fue conformando lo que en el tiempo se sabe que fue la creación de una logia. En esa época la masonería funcionaba en todas partes, estaban las logias en Francia, en Inglaterra, en Escocia, pero esta logia le pusieron un nombre, Lautarina, en homenaje a Lautaro, que era un personaje que en la Araucana salía relatado, que había sido tremendamente valiente, que había peleado, en fin, que le cortaron de todo. Y Lautarina, se creó la logia Lautarina. También dicen, no hay pruebas de aquello, que visitó a Francisco Miranda José de San Martín, que era mayor que O'Higgins y que estaba en Europa, en España, donde era sargento mayor de un regimiento español. Perdón, en la ciudad de Richmond, ahí conoció Bernardo Riquelme a una niña, la hija de la dueña del internado, Carlota Ells, que se enamoró perdidamente de ella. Años después, Bernardo O'Higgins siempre la mantuvo en mente, preguntó por ella, hasta que se enteró por una carta de la madre de ella, cuando él ya era director supremo en Chile, que ella había muerto años atrás, pero que nunca lo había olvidado. Eso a él lo dejó descolocado, pero bueno, después su amor de juventud. Este es un autorretrato que Bernardo Riquelme se hizo él mismo cuando estaba en Richmond, a los 19 años. Era bajo, colorín, con patillas, evidentemente colorín no podía negar su origen palermo, de ojos claros, y era muy diestro en la música. En el Museo Histórico Nacional en Santiago, si ustedes van un día a visitarlo, van a ver, hay algunas cosas de O'Higgins, entre ellas hay una pianola, un piano antiguo, que él tocaba piano además, y pintaba, pero era mal pintor. Era mal pintor, porque yo he visto unas miniaturas que están en el museo, que en esa época era muy ingenuo el tipo de arte. Pero esto lo hizo él, ¿ya? Pero aquí viene la primera de las pruebas que yo tengo de que Bernardo O'Higgins siempre fue un marino frustrado. Él nunca dejó de escribirle a su papá. Su papá ya entonces era virrey del Perú, y había dejado Chile con una fortuna gigantesca en la ciudad de Los Ángeles hoy día. Tenía una hacienda que se llama todavía Las Canteras, una hacienda que entonces tenía más de 3.000 cabezas de ganado, tenía trabajadores enormes, era dueño de la isla Quiliquina, donde se forma nuestra escuela de derecho, también era propiedad de Ambrosio O'Higgins, tenía mucha riqueza. Y él le manda una carta a su papá, donde le dice: me voy a incorporar a una academia militar de navegación, que está en Inglaterra, por ser la carrera a la cual más me inclino, por lo cual, y mediante lo que he comunicado a vuestra excelencia, espero que decidirá lo que encuentre más propicio y conveniente en la inteligencia que me hallo apto para aquello. Carta al virrey. Esta es la primera prueba, se la manda al papá. Las cartas demoraban 3 meses, 4 meses en llegar, y nunca le llegó respuesta, como nunca antes tampoco. Pero sí se entera de que el padre había muerto en Lima. Y además, uno de los alumnos que Francisco Miranda había tenido en Richmond resultó ser un traidor a la logia Lautarina, y llegó a Lima
antes que O'Higgins y San Martín llegaran a sus respectivos países, y le contó al padre, que era virrey, de que su hijo estaba en actividades subversivas. Dicen que eso habría causado en el virrey, bueno, ya tenía 80 y tantos años por lo menos, le produjo un infarto fulminante y está sepultado en una iglesia al costado de la Plaza Mayor en Lima, el virrey del Perú, Ambrosio O'Higgins. ¿Ya? Bernardo se queda allá, y ¿qué hago? Tengo que volver a Chile primero a pelear por mi apellido, para que me lo den, para pelear por mis recursos, que eran los de mi padre, en fin, y parte a Chile en un viaje azaroso, en un galeón español que es capturado por los ingleses. Los ingleses han vivido en guerra con España, o vivieron en guerra siempre. Y O'Higgins era el único que hablaba inglés. Hizo de traductor entre los prisioneros españoles, que allá por genética los españoles no hablan inglés. Eso me consta, por lo menos cuando yo estudié en la Marina Española no hablaba ni una palabra en inglés. Y hace de traductor, y por ser buen traductor, los ingleses lo mandan de vuelta a Inglaterra, siendo que él quería ir a Chile. Logra pasaje en otro buque y finalmente llega a Chile, y lo primero que hace es pelear por recuperar el apellido paterno, para lo cual se tiene que comunicar en Lima con un hermano de su padre, quien finalmente lo ayuda. Eso es notable, lo ayuda y logra recuperar primero su apellido paterno, O'Higgins, ¿ya? Hereda la hacienda que ya les mencioné de las canteras, asume como alcalde de Chillán, porque a todo esto era muy joven y era considerado un muy buen partido por las damas de la zona, porque era joven, hablaba idiomas, era culto y además tenía una riqueza gigantesca, ¿ya? Y lo nombran, le piden que asuma de alcalde de Chillán y procurador del Cabildo cuando estábamos en la colonia, o sea, todavía con todas las dependencias virreinales que nos controlaban. Y se integra en forma clandestina a un grupo en Concepción llamado los Duendes Patrióticos, ¿ya? Eso es en el año 1808. En el año 1810 se produce la primera Junta de Gobierno, que en realidad fue una estafa la que le hicimos a los españoles. Y no solo nosotros, todos los países americanos de hoy nos aprovechamos de que el rey de España, Fernando VII, que era bastante inútil, lo había capturado a Napoleón y se lo había llevado a una localidad francesa. Y lo tenía prisionero ahí en un pequeño castillo, ¿sí? Y Napoleón puso gobernando España a su hermano, a José Bonaparte, llamado Pepe Botella, porque era bueno para la Coca-Cola. Entonces, las juntas de gobierno se forman como una forma, a su vez, de declararle lealtad al rey prisionero, pero pidiendo que las colonias administraran su propio territorio. Y para lo cual, aquí el gobernador estaba vigente, don Mateo de Torres Zambrano, conde de la Conquista, que era bastante mayor. Sus asesores le dicen: ¿sabe? El pueblo, los principales quieren una reunión con usted en la Casa Colorada. No quiero, que sí, que no. Y finalmente se decide, parte, y ahí estaban organizados los asistentes. No habían dejado entrar a los que eran pro corona, solamente eran patriotas. Por lo tanto, el griterío fue tal que el conde de la Conquista dijo: aquí está el bastón, dispongan de él, dispongan del poder. Entonces, en forma muy inteligente, uno de los conjurados dijo: que usted sea el presidente de la Junta de Gobierno y nosotros le ayudamos. Bueno, ya, listo, asumió de nuevo el mismo cargo, y ahí por carta le mandan a las distintas provincias, que eran solo 3, Coquimbo, Valparaíso y Concepción. No había más. Esas eran las provincias que teníamos control desde Santiago. Y le piden a O'Higgins que asuma como diputado de un congreso que se iba a elegir. Pues no había congreso, no teníamos experiencia política, es más o menos lo que pasa ahora. Venía llegando de España un joven militar, el brigadier don José Miguel Carrera y Verdugo, que junto con sus 2 hermanos, que no eran tan brillantes, pero eran militares también, uno a cargo de la caballería, Juan José, y el otro a cargo de la artillería, Luis Carrera. Los 3 tenían el control militar de las tropas que habían en Chile. Y José Miguel Carrera venía precedido por cierto prestigio, porque había combatido contra las tropas de Napoleón, en fin, tenía experiencia, y además su padre había sido uno de los miembros de la primera Junta de Gobierno. Era una familia poderosa, pero eran de raigambre aristocrática, ¿ya? Se toma el gobierno,
diseña la primera bandera, que es la que está arriba, que casi nadie la conoce por lo demás. Si ustedes van al Museo Marítimo Nacional, en el patio principal están las banderas de la Patria Vieja, de la Patria Nueva, que no es la misma actual, y la nueva. Ahí la pueden ver. Y el escudo, que es notable porque pone a dos guerreros indígenas, uno armado con maza y con lanza y el otro con flecha. Acuérdense que Pedro Valdivia, nuestro conquistador, murió de un mazazo cuando su caballo quedó empantanado en el fango y le pegaron un mazazo en la cabeza y lo reventaron en Cañete, ahí murió. Y el lema que elige José Miguel Carrera es muy interesante. Arriba dice post tenebras luz, después de las tinieblas la luz. Elige la estrella de 5 puntas que tiene muchas implicancias. Algunos dicen que es un símbolo masónico, en fin, pero según lo que yo he leído, deriva de la Güeñufe, que es la estrella mapuche, que era el lucero del amanecer, el planeta Venus, que ellos lo tenían hasta el día de hoy en las banderas que se ven en los negocios chinos como banderas mapuche. Ahí está la estrella. Y abajo dice out, concilio o diáloga. Significa por consejo o por la fuerza. Que es casi igual al lema nuestro, por la razón o la fuerza. O sea, tampoco fue un invento espontáneo, esto viene de ahí. ¿Ya? Carrera dispone de crear una academia náutica como escuela naval en Valparaíso, que duró muy poco, fue un fracaso. La puso al mando un francés, la cosa no resultó bien porque el marino francés evidentemente tenía conflictos de intereses. Y logra arrendar un bergantín, el Potrillo, que está arriba a la derecha, en una foto referencial, y una fragata que es la Perla, para romper el bloqueo, porque el virrey del Perú había dispuesto a bloquear Valparaíso, para que no entrara ni saliera ningún buque extranjero con comercio que nos ayudara a los insurgentes. Entonces se habían arrendado tripulantes en Valparaíso que eran tripulantes de buques balleneros, no eran marinos de guerra, eran balleneros que estaban sin pega. La mayor reserva de ballenas del mundo entonces estaba entre las Galápagos y la Isla Mocha. Isla Mocha, donde se escribe la novela de Nan Melville, Moby Dick, que originalmente se llamaba Mocha Dick. ¿Y por qué eran los balleneros estaban entre las Galápagos? Porque sacaban aceite de ballena. Y el aceite de ballena valía como el oro, porque era el aceite que se usaba en las lámparas, no había electricidad en Europa, no deja humo. Por lo tanto, las lámparas con aceite de ballena no manchaban los techos, nada, era valiosísimo. Bueno, estos marinos fueron sobornados para que fueran tripulantes de estos dos buques, salen al combate de la fragata española que estaba bloqueando, que era la Prueba, y cuando están llegando al costado de la Prueba, cambian la bandera chilena y ponen la bandera de sus países norteamericanos y los traicionaron. Por lo tanto, hasta ahí llegó el intento de tener una marina extranjera. En el intertanto, los españoles mandaron expediciones militares que llegaron al puerto de Talcahuano y otras que llegaron a Valdivia, a cargo de distintos brigadieres, Ordóñez, Gaínza, en fin, los cuales trataron, avanzando del sur a norte, de sofocar la rebelión que tenían en Santiago, que era la capital política del país. Esto termina después de varios combates, Hierbas Buenas, Quecheregua, el sitio de Chillán, son como 6 o 7 combates en la Patria Vieja, termina con el desastre de Rancagua, donde estaba por un lado el ejército formado por los hermanos Carrera, el ejército de Chile, y estaban los milicianos que venían al mando de O'Higgins, que había devenido el coronel de milicias. Coronel de milicias era como en condiciones de paz, eran voluntarios de una Guardia Nacional, o sea, no iban a ir a la guerra, pero O'Higgins tuvo que ir a la guerra porque era por lejos el más preparado en Los Ángeles y solamente con sus trabajadores del área podía aportar como 2.000 milicianos o más todos los caballos. Él empleó toda su fortuna en esto, todo. Bueno, se produce el encierro de las tropas chilenas en la ciudad de Rancagua, mientras las tropas de Carrera estaban a la vista, se veían y habían tenido un acuerdo previo de que se iban a apoyar mutuamente si es que los españoles que venían avanzando de sur a norte y los que estaban en el norte iban a apretarlos en Rancagua, habían tomado un acuerdo de resistir hasta la muerte ahí. Sin embargo, los hermanos Carrera, por razones que no se entienden hoy día, no intervinieron, se quedaron mirando el combate desde lejos con sus tropas. Y O'Higgins se encierra en la plaza de Rancagua, se llama la plaza de
4 esquinas, lo que se llama, existe hoy, vayan a Rancagua, está la iglesia de la Merced. Hoy, ahí en esa iglesia, O'Higgins sube al mirador a la parte más alta, al campanario, y ahí ordena izar bandera negra, junto con la bandera de la Patria Vieja, indicando que era lucha a muerte. Los españoles le cortan el agua, le incendian las casas vecinas, y que empiezan a morir, hasta que finalmente O'Higgins, viendo que esto ya era inevitable, que iban a morir todos, logra contar a caballo a 120 soldados y logran escapar. Ahí el cuadro de Pedro Surcaso, donde salen y se ve la bandera, esa bandera de más atrás con el trapo negro roto arriba, y logran salir del cerco y escapar hacia Santiago. Dice la historia, los que hayan visitado la viña Santa Rita, que es muy bonita, en Alto Jahuel, está la casa de Paula Jaraquemá, una patriota que hay toda una historia. En las bodegas de Santa Rita, abajo, se escondieron los 120 patriotas, O'Higgins no, él llegó a Santiago, pero los 120 soldados estaban ahí cuando llegaron los españoles buscando a los restos de las tropas que acabaron. Y ella se opuso a que entraran, le tiró un brasero encendido al oficial español, que se fueron después, y esos 120 soldados lograron salir y después juntarse con el resto que quedaba y partieron rumbo a Mendoza, junto con toda la gente patriota de Santiago que escaparon a pie, en carreta o como fuera, para cruzar hacia Mendoza, porque vendría la venganza de los españoles, que es el periodo más negro que se conoció como la Reconquista. Los hermanos Carrera, como estaban peleados con O'Higgins desde antes, uno de sus motivos principales era que O'Higgins los trataban de guacho. El guacho Riquelme eran muy despectivos, pero ¿qué les dolía a ellos? Que O'Higgins ya había mostrado cierto favoritismo por eliminar títulos nobiliarios, todas estas prebendas que había de las familias nobles que venían de la época española. Entonces O'Higgins logra cruzar la cordillera y en Uspallata, en el paso hacia Argentina, hoy estaba esperando el gobernador de Cuyo y después gobernador de Mendoza, José de San Martín, que no se conocía. Pero José de San Martín era de la misma logia lautarina a la cual pertenecía O'Higgins. Y la logia lautarina, la cabeza, estaba en Buenos Aires. La dirigía un argentino de apellido Pueyrredón. Y él le había dado instrucciones a San Martín de no reconocer a los hermanos Carrera en ningún tipo de título ni nada. Solamente reconocer a O'Higgins porque era hermano de la logia. Los Carrera venían atrás. Ellos dieron el último combate, que se llama el combate de las Coimas, en camino hacia Salto del Inca, y cuando llegan a Uspallata se enteran de que San Martín le había otorgado a O'Higgins todas las facilidades, se los había llevado a Mendoza, y todos los restos del ejército, más todos los patriotas que escaparon con sus joyas, lo que fuera, todos a Mendoza, pero todos dependiendo de O'Higgins. Eso causó tremendos problemas, porque los tres hermanos Carrera, primero, José Miguel era general, era comandante y jefe del ejército de Chile, aunque estaba destruido y destrozado, era general, y sus hermanos también, y no lo reconocieron para nada, y eso da origen a otra historia, cómo terminan fusilados los hermanos Carrera en Mendoza, es una historia muy triste. Pero, ¿qué hacen en Mendoza? La logia lautarina le dice a San Martín, extráigale a los chilenos todo lo que puedan, para formar un nuevo ejército, porque ellos no se llamaban Argentina como se llamaban las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas habían intentado llegar hacia el Perú por el Alto Perú, hoy día Bolivia, y les fue mal con el general Belgrano, que era argentino de hoy, y les fue mal, tuvieron que volver. Y por eso la logia dijo, la única forma de llegar al Perú y sacar de una vez a los españoles es llegar por mar, y para lo cual necesitábamos a Chile. Entonces, ¿qué hicieron? A todas las familias chilenas que habían escapado, todas las joyas, todo entregárselo para formar un nuevo ejército. Y donde está el aeropuerto de Mendoza hoy día, el aeropuerto de Plumerillo, ahí se acantonaron los soldados chilenos, que fueron más de 2.000 los que llegaron, más los chilenos voluntarios, y también se pidió que en Mendoza la provincia aportara soldados. Pero los hermanos vecinos encontraron el camino para que no fueran sus hijos a combatir. Entonces le ofrecieron a los esclavos, ellos tenían esclavitud allá también, les ofrecieron que los liberaban si venían a combatir en el ejército que se iba a formar, el Ejército Unido de los Andes. Y eso explica lo que voy a mostrar en un cuadro después. Este cuadro muestra cuando va pasando el cruce de los patos, el paso de los patos, está San Martín a la izquierda, el brigadier O'Higgins a la derecha. El brigadier era un grado superior a coronel, pero era un grado
honorífico, no teníamos todavía ejército. Y este Ejército Unido de los Andes viene con una bandera que se usó hasta la batalla de Maipú, la bandera del Ejército Unido. No era la bandera de Argentina, era la bandera del Ejército Unido, que está en la ciudad de Mendoza. Vayan a conocer, si algún día van a Mendoza, a la gobernación de Mendoza. Y está esta bandera en un cajón de vidrio impresionante, y hay 4 granaderos siempre haciendo guardia. En ese sentido, nuestros vecinos respetan la historia muchísimo más que nosotros. Bueno, cruzan la cordillera al mando del Ejército Unido de los Andes, y se produce el encuentro entre las tropas españolas que salieron de Santiago hacia la hacienda de Chacabuco. Si ustedes van a Santiago, salen hacia Mendoza por el camino, ¿cómo se llama? La autopista de los Andes, está la hacienda de Chacabuco. Y tenían un plan, y el plan del general San Martín, que venía al mando, era que las tropas no iban a entrar en combate hasta que él diera la orden. Pero Higgins, chileno, dijo, lo escribió después, dijo, yo no habría aceptado jamás que el primer hecho de armas que se diera en el territorio nacional lo hicieran tropas extranjeras. Y se tira al combate y arrastra con su gente, que eran todos chilenos, del batallón número 1 de Chile, se enfrentan a los españoles, y los demás tuvieron que acoplar a la batalla porque se les escapó de las manos. Y de hecho San Martín dice la historia, lo leí, con Catalejo miraba y decía, ¿qué hace O'Higgins? Y ordena que avancen todas las tropas, bueno, y logran una derrota espléndida, donde mueren muchísimos soldados del Ejército Unido y también españoles. Son derrotados y se hace un banquete en la hacienda de Chacabuco para celebrar este evento. Y cuando están todos celebrando, O'Higgins se para y en sus palabras, esta es la más importante, les recuerda, este triunfo y 100 más serán insignificantes si no dominamos el mar, porque él tenía clarísimo de que podríamos derrotar a los españoles donde fuera, pero ellos tenían el mar a techo, podían llegar con tropas nuevas, con armamento, y nunca íbamos a ser libres. El pueblo de Santiago le ofrece a San Martín que asuma como director supremo, y uno dice, qué curioso, o sea, ¿por qué? Porque en esa época nosotros todos éramos criollos, nadie tenía, nosotros nos decíamos chilenos, los de Allende de los Andes se decían que eran de las Provincias Unidas, en fin, en Perú no se decían peruanos, ellos eran del virreinato, pero la verdad es que no había mucho sentido de nacionalidad, excepto aquí en Chile, porque aquí había existido un ejército desde 1607, cosa que no existía en otros países. San Martín dice, no, yo no puedo aceptar esto, y le dice, yo sugiero que sea el general O'Higgins, y lo nombran director supremo de Chile. Director supremo era un cargo, no había congreso, por lo tanto él tenía todo el poder en su mano. ¿Qué es lo que hace O'Higgins? Lo primero que hace, se encuentra con que, es como lo que pasa hoy en Chile, la caja fiscal estaba en cero, no había plata. No había plata. Por lo tanto, él decidió que para poder hacer caja había que armar buques corsarios. Los buques corsarios hacían la guerra de corso, no eran piratas. La piratería son los que roban para el pirata, para el tripulante de un buque pirata. Los corsarios eran dueños de buques balleneros, buques mercantes, porque en esa época a cualquier buque se le ponían cañones y se convertía en buque de guerra. Entonces venían los capitalistas, que eran dueños de los barcos, y le decían al gobierno, mire, yo le ofrezco mi buque como corsario. Entonces O'Higgins firmaba un decreto que le decía al armador del buque Maipú Lanzafuego se le otorga patente de corso. ¿Por qué? Porque todo lo que capturaban estos buques corsarios, la mitad era para el fisco y la otra mitad se distribuía entre el dueño de la nave, los tripulantes, el capitán, hasta el último marinero. ¿Ya? Eso permitió, yo di una conferencia años atrás en el Instituto O'Higginiano sobre las acciones corsarias. Fueron muchísimas. Aquí hay apellidos en Chile, la casa de Izaguirre y mucho más, los Macay, se hicieron ricos con la guerra de corso, porque efectivamente los corsarios llegaban hasta lo que hoy día es Panamá persiguiendo buques españoles y los mandaban de vuelta al paraíso con una tripulación de presa, y aquí se remataba el buque, se evaluaba cuánto era la carga, en fin, y eso era para el fisco, era plata para echar a andar este país. Se produce la jura de la independencia en 1818. ¿Por qué? Todavía España estaba respirando fuerte, estaba determinado, no habíamos liberado al Perú, pero había que declarar ante el mundo que éramos independientes, nadie nos reconocía.
Se produce la jura de la independencia. Este cuadro desde Pedro Subercaseaux está en la Plaza de Armas en Santiago. El edificio al fondo es la actual municipalidad. El de la izquierda es el Museo Histórico Nacional. Hay una tarima, y si ustedes se fijan, la profusión de banderas distintas. La primera, la bandera chilena, con un escudo, que es otro escudo, no es el que hizo Carrera. Este es un escudo con una suerte de obelisco, que tiene una estrella, un dibujo especial que alguien hizo, pero es la bandera que fue la bandera definitiva, que nosotros partimos usando en esa fecha. Pero abajo se ven algunas banderas con los colores argentinos de hoy, porque en el año 1808 las Provincias Unidas diseñaron una bandera con los colores que tiene la bandera argentina, pero sin el sol de mayo que tiene hoy día incorporado. También hay banderas roja, blanca y azul, que eran las banderas que se usaron durante la Patria Nueva, que eran las que se usaron en las batallas, antes de tener la bandera con la estrella solitaria. Y lo otro pintoresco, si ustedes se fijan, los soldados que están con uniforme rojo a la derecha, miren el color de la piel, lo que está bajo la gorra. Son todos negros. Esos eran los batallones de negros libertos, que fue el aporte que hizo la provincia de Mendoza para la liberación de Chile. Para no mandar a los hijos de los hacendados, mandaban a los trabajadores que eran de otro color, que eran esclavos. Entonces, bueno, o quedaban libres o después se iban de vuelta. Bueno, ahí se ve a O'Higgins, que está con la gorra con el bicornio en la mano, San Martín a su lado, y todos felices, pero España seguía vivita y corriendo. Y esto termina en abril del año 1818, cuando es derrotado completamente el ejército español, que se había refugiado, hoy día se llama el Camino a Pajarito, cuando uno va hacia Maipú. Eso era puro fondo, y hay un cerrito que aún existe, el cerro. En ese lugar se desarrolla la batalla más importante que sella la independencia de Chile, que es la batalla de Maipú. Los argentinos nos pusieron Maipú, cuando el valle es del Maipo, el río Maipo todo, pero ahora todos hablamos de Maipú. En Argentina se habla del Teatro Maipo. Hay un enredo ahí, dice que es una palabra mapuche, o eran los argentinos que hablaban con el acento en la U, en fin. Aquí se ven tres imágenes. La primera, arriba a la izquierda, se ve la infantería, casi sin uniforme, ¿eh? Estamos hablando de gente que eran campesinos. Se ve a la derecha el brigadier Borgoño, que era el jefe de la artillería del ejército dorsal chileno, que gracias a su artillería logró desarticular la artillería de los españoles y produjo el desbande. Abajo a la izquierda, Santiago Buenas Llavaria, el que dio origen a la caballería chilena, es el héroe patronímico de nuestra caballería, que combatía con dos sables, porque en esa época los sables, igual que, bueno, ya no se combate con sable, pero al combatir partiendo cabeza y todos los sables se quebraban. Entonces él combatía con dos sables y muere al final de la batalla con un balazo que le llega al final. Y Bernardo O'Higgins estaba herido en Santiago, porque había tenido la sorpresa de cancha rayada un poquito antes, y le llegó un balazo en el codo. Estaba con fiebre en esa época, no había antibióticos, no había nada. Estaba pero ardiendo en fiebre, y se enteran, porque en Santiago se escuchan los cañonazos, todos se enteran que está la batalla en progreso. Él se levanta, que ahí se le ve con el brazo vendado en la cuadra abajo a la derecha, y se va a la academia militar que él había fundado meses antes, en 1817, y saca a los 100 cadetes que había en la escuela militar y marcha con ellos al lugar de la batalla. Y llega al final de la batalla, y es ahí cuando San Martín le dice: Chile nunca olvidará al ilustre inválido que dejó su lecho de herido para venir a combatir. En el himno de la escuela militar, no sé si hay algún militar en retiro acá o alguien que conozca el himno. Víctor, ¿cómo parte? En los tiempos heroicos. Se produce el segundo combate de Valparaíso, todavía no teníamos marinas. Entonces se compra una fragata que se le da el nombre de Lautaro. Nuestra marina siempre ha puesto nombres indígenas a la mayoría de sus buques. Se compra la Lautaro y está de nuevo otra fragata española bloqueando Valparaíso. Estamos hablando poco después de cuando pasa lo anterior, que es la batalla de Maipú, pocos días después. Y está la fragata Esmeralda bloqueando Valparaíso, que era el buque insignia español, base en el Callao, pero estaba bloqueando Valparaíso. Contratamos a un comandante británico, George O'Brien, quien con una tripulación mixta de balleneros, chilenos, patipelados, en fin, se tira al abordaje del buque español
lo logra abordar él a la cabeza con sus tripulantes, y cuando están prácticamente ganando el combate y capturando la Esmeralda, se produce un golpe de mar, una ola grande, se separan los buques y O'Brien es herido, un balazo mortal, y alcanza a expresar: no la abandonéis, muchachos, la fragata es nuestra, pero muere y los españoles escapan. Y perdimos la oportunidad de haber capturado la Esmeralda. O'Higgins se encuentra con un país que está recuperando algo de caja y le impone a los españoles, ciudadanos españoles que habían quedado en Chile, la requisa completa, sus propiedades, fondos, lo que hubiera. Y nombra ministro de Hacienda a José Ignacio Centeno, el mago de las finanzas de la época. Y le dicen: tenemos que organizar el país, tenemos que buscar recursos. Y lo primero que hace, y aquí vamos a la parte ya marítima, que es la obra más grande que O'Higgins hizo en el tema que nos interesa, primero crea la Comisaría de Guerra y Marina. Hoy día yo le puse MINDEF, el Ministerio de Defensa, porque en esa época no existía la Fuerza Aérea, por lo tanto era el Ministerio de Guerra y Marina, Guerra Tierra y Marina Mar. Crea la Comandancia Marina, la Comandancia en Jefe de la Armada actual. Él diseña de su puño y letra, acuérdense que le gustaba el dibujo, diseña los uniformes para la Marina de Chile. Y no solo eso, diseña la ración de armada, porque los marinos en los buques, la limitante que tienen, bueno, en todas partes, agua y comida. Pero aparte de eso, en esa época morían de escorbuto, falta de vitamina C, diseña la ración de armada y establece qué tenía que comer cada marino diariamente para poder estar en condiciones de combate y todo. Esa ración de armada existe hasta el día de hoy. ¿Víctor Sanelli? Todavía, hasta el día de hoy. Es la única institución de la defensa que tiene por el fisco de Chile su ración armada. El ejército de Chile funciona de otra manera. Carabineros se tienen que pagar de su bolsillo la comida que comen todos los días. Conozco carabineros, conozco el tema. Y las fuerzas aéreas son muy poquitos, así que eso se las arregla por su cuenta. Pero la Marina, donde haya un buque chileno, en el extranjero, en Chile, donde sea, la ración armada corre con cargo al fisco. El arsenal de Marina, que era para reparar los buques, reparar los cañones, reparar la maniobra de los buques, es lo que hoy día es los artilleros de la Armada. Mar, crea el mando en jefe de flotilla, la escuadra. Nombra a los soldados de Marina, que es la base de nuestro cuerpo de infantería marina actual. El 4 de agosto de 1818 crea la Escuela Naval, que celebró 207 años hace unos días atrás, y otorga la primera patente de navegación a un barco mercante chileno, y con esa patente ese barco mercante parte a la India, cargado de cebo, un montón de cosas, y llegó a la India. Se llamaba Gertrudis de la Fortuna, en realidad el nombre bien poco afortunado, pero Gertrudis de la Fortuna dio la vuelta al Pacífico, llegó a la India, vendió su carga, vendió el buque y se volvieron con otro buque y llegaron a Chile después. Ese fue el origen de la dirección del territorio marítimo. ¿Ya? Eso es una obra gigantesca. Y le escribe este es un editorial de un diario de Santiago, donde describe cómo se creó esto. Dice: la escuadra se ha formado sobre un cimiento imposible, sin marineros, sin oficiales, sin soldados de marina, sin nada, venciendo contradicciones de todo el mundo. Pero O'Higgins, determinado que teníamos que tener una marina para poder enfrentar a los españoles y derrotarlos, dispone crear una escuadra, sin tener oficiales, sin tener... Había que hacerlo. Logra juntar 4 buques, producto de los buques corsarios, los ganancias que daban, y desde el mirador de O'Higgins, que está en el Cerro O'Higgins en Valparaíso, acompañado del ministro Centeno, que está a su derecha, el ayudante y el edecán, ve el zarpe de la primera escuadra, no se alcanza a ver bien en este cuadro, están los 4 buques zarpando rumbo al sur, y le dice: 3 barcos dieron a España el dominio de América, las carabelas de Colón. Estos 4 buques le van a quitar su presa. Eso ocurrió en octubre de 1818. La nombra a la escuadra, la nombra al mando de un capitán de marina, que no era marino, Manuel Blanco Encalada, chileno, de madre chilena, de padre español, nació en Buenos Aires, en ruta hacia Europa, estudió en la Escuela Naval de la Isla de León, en Cádiz, y se formó como guardiamarina, pero como los españoles se dieron cuenta que Manuel Blanco Encalada, su apellido era Manuel Blanco y Encalada, y como eran los apellidos entonces, era medio insurgente, y lo separaron del servicio, y él se vino a presentar a los patriotas y finalmente se convierte en jefe de la artillería del Ejército Unido.
que era el único que sabía algo de buque, y lo nombra comandante en jefe, y tenía 23, 24 años. Y yo fue increíble, o sea, además, y el valor de él aceptar una responsabilidad así. Y le dan 4 buques que se logran comprar, que son el navío San Martín, que fue puesto con el nombre en homenaje a San Martín, la fragata Lautaro, la fragata Chacabuco, la batalla que pasó recién, y el bergantín Araucano. Y zarpan estos 4 buques rumbo al sur porque habían llegado informaciones que venía una expedición de 11 barcos transportes españoles escoltados por una tremenda fragata que se llamaba Reina María Isabel. Llegan a Talcahuano o pasan frente a Talcahuano y capturan un pescador. El pescador le dice: la fragata llegó ayer y la mitad de la tripulación viene enferma de escorbuto y está fondeada en la bahía. Y Blanco Encalada toma la decisión de dirigirse a capturarla. La logra capturar, no solamente capturar, mandan botes a dotación y la sacan del puerto. Y al día siguiente se pasean frente al fuerte del Morro, el castillo del Morro, con la bandera española al revés y la bandera chilena al frente. Fue su primer triunfo, pero no terminó ahí. Siguen hacia la isla Mocha, y en la isla Mocha empiezan a esperar los transportes españoles. Y van llegando los transportes españoles, captura a 7 transportes, otros se hundieron en el Cabo de Hornos y otros se devolvieron a España. Fue tanto el armamento que traían oficiales españoles, y el armamento que traían fue tanto que hasta en la Guerra del Pacífico nuestra, 1879, los sables capturados a los soldados de Napoleón en 1808 en España sirvieron para armar nuestra caballería. Era tanto el armamento, el equipamiento, que fue increíble. Bueno, ese fue su primer logro en la escuadra, pero nosotros no éramos profesionales, por lo tanto Higgins dispone contratar al mejor marino del mundo en ese momento, que era el Lord Thomas Alexander Cochrane, uno de los capitanes de Lord Nelson en Trafalgar, el más valiente de todos, más preparado, que está dispuesto a venir a Chile, pero él pone condiciones, dice: yo voy, pero me permiten contratar 200 personas, entre comandantes de buque, oficiales y tripulantes. Y él llega con 200 marinos ingleses a reorganizar la escuadra y transformarla en una fuerza naval de verdad. Y esa es la explicación por qué nuestra Marina al día de hoy tiene una ligación tan cercana con la Marina Británica, porque quedamos desde el comienzo con la escuela que Lord Cochrane trajo, que era nunca combatir en el territorio propio, igual que en Inglaterra. Ellos nunca combaten en la isla, ellos siempre llevan la guerra lejos, porque no teníamos nosotros cómo defendernos por tierra, por lo tanto había que ganar el mar. Lord Cochrane lo primero que hace, se toma los castillos de Corral y Valdivia, las fortalezas más importantes de España que habían en América después de las Filipinas. Después de eso se conforma la Escuadra Libertadora del Perú. Había un acuerdo que las Provincias Unidas iban a pagar la mitad y Chile la otra mitad. Todavía estamos esperando que las Provincias Unidas paguen. No nos pagaron nada. Se formó el Ejército Libertador, 4.700 soldados. San Martín, de Chile. San Martín le pide instrucciones al gobierno de Buenos Aires y le dicen que se vuelva a Buenos Aires porque hay una revolución y lo necesitan, y él dice: yo no voy a combatir contra mi compatriota, y se queda en Chile. O'Higgins le dice: no se preocupe, general, usted va al mando de la expedición del Ejército Libertador como general del Ejército de Chile. Tal cual, Ejército de Chile. Y O'Higgins diseña la bandera chilena con 3 estrellas que representa a Chile, las Provincias Unidas y al Perú, que íbamos a libertar. Y llegaron al Perú, la escuadra, al mando del almirante Cochrane, con todos los transportes, que eran 17 buques de transporte, caballos, artillería, todo, llegan al Perú y se logra finalmente la libertad del Perú, donde San Martín nos hace el pago de Chile y se declara libertador del Perú. Desgraciadamente después tuvimos guerras consecutivas contra Perú. En la historia del Perú nada nos reconoce. Si van ustedes a Lima, a la casa donde murió Higgins, que está como a una cuadra de la Plaza Mayor, que está bajo la curatoría de la Universidad Católica de Lima, la curadora, yo le pregunté a la señora: ¿y por qué esta bandera de 3 estrellas? No tenía idea. Y ellos la mantienen, no tenían idea. Yo le expliqué: oye, esa bandera, bla, bla, no tenían idea. Y los chilenos tampoco tenemos idea, pero así casi mucho. Lord Cochrane no se podía quedar tranquilo y en una noche hace un ataque comando con marinos chilenos y captura, él a la cabeza, captura la fragata española Esmeralda. Y la fragata Esmeralda es
la primera nave, era el buque más importante de España en América, y fue capturado. Y lo capturamos y llegó con él a Chile. Ahí se conquista el dominio del mar. En el intertanto, Higgins es criticado por el pueblo de Santiago, sobre todo por los aristócratas, porque había dispuesto eliminar los mayorazgos, eliminar todos los títulos nobiliarios, la esclavitud, todo eso fuera. Y el pueblo de Santiago, el pueblo culto, le quieren lo quieren sacar. El edecán de O'Higgins le dice: general, no vaya, lo están citando en una reunión, no vaya, si usted es el director supremo, no vaya. Acaba de firmar la Constitución de 1822, pero O'Higgins dice: no, dice, yo me debo a mis compatriotas, y va para allá, se arma el griterío cuando él llega al salón del entonces Congreso, y todos pedían la cabeza, qué sé yo, y es ahí donde O'Higgins cuenta la historia, que se abre la guerrera, y dice: aquí está mi pecho, dispone de él, y se saca la banda presidencial y la deja sobre la mesa. Y lo aplauden, y él se viene a Valparaíso en espera de un barco para irse a Europa o al Perú. Se fue al Perú, porque el Perú le regala al general O'Higgins, le regala una hacienda quitada a un español, la hacienda de Montalbán, y le nombra mariscal, gran mariscal del Perú. Y O'Higgins se va al Perú porque él tenía amistad con peruanos que eran políticos ya en ese momento, de gran importancia. Y esto es una anécdota. Un diplomático chileno el año pasado, está de cónsul general en Nueva York, supo que en una universidad de Filadelfia, una universidad privada chica que se llama la Universidad de Drexel, había un cuadro en la bodega de Bolívar, había otro de Sucre y otro de San Martín, pintados por un pintor austríaco en el año 1827, que él había venido de Europa. En esa época no había cámaras fotográficas, a pintar retratos de próceres americanos. Y esta imagen es de Bernardo Higgins con 42 años de edad. Y fíjese el parecido que tiene con la foto del autorretrato, solo que ya no está colorina, aquí está más bien con el pelo más cano. El mismo uniforme que tenía en la foto anterior, el mismo, ¿ya? Y él tuvo que posar para que lo pintaran. Ese cuadro está guardado en las bodegas de esta universidad. Y la curadora del museo hizo saber a nuestros diplomáticos que si en Chile existía interés de alguna institución, que ella hacía las gestiones para entregarla entregarla en comodato a Chile, porque la propiedad de la universidad, y que le pagaran el viaje a Chile. Yo se lo he comentado a muchos amigos militares de las academias de historia, pero parece que no han tenido éxito. Pero ahí la influencia de O'Higgins continúa con Diego Portales, cuando estaba el presidente de Chile, el presidente Prieto. Diego Portales decide y le dice al presidente: hay que ir a la guerra contra Perú, que se está aliando con el nuevo país que creó Bolívar, que se llama Bolivia, el Alto Perú, y le da las instrucciones al almirante Blanco Encalada, que va al mando de las fuerzas expedicionarias, Segunda Guerra contra Perú, y le dice: las fuerzas navales deben operar antes que las militares, dando golpes decisivos. Debemos dominar para siempre en el Pacífico. Esta debe ser su máxima ahora, y ojalá fuera las de Chile para siempre. Ellos tenían súper claro la condición marítima de Chile. O'Higgins muere en el año 1842, listo para volver a Chile, porque desgraciadamente nunca el gobierno de Chile le devolvió su grado de general ni le pagó ni un solo sueldo. Murió en la pobreza más miserable, asistido nada más que con la hacienda que le regalaron los peruanos, pero su corazón estaba muy debilitado. Y el médico que lo asistía le dijo que no estaba en condiciones de viajar a Chile. Un buque inglés que hacía el tráfico hasta Chile, estaban listos a recibirlo, y no puedo, y murió. Y con dos palabras: Magallanes. ¿Por qué Magallanes? Porque él tenía súper claro que Chile tenía que hacerse cargo de Magallanes antes que vinieran otros poderes a tomarlo. ¿Qué hace el presidente Bulnes, que había sido subalterno de O'Higgins? Lo primero que hace, manda a construir una goletita de 17 metros de lora. 17 metros es más o menos, yo diría, desde esta esquina hasta el ramo de flores, ese tamaño. Y en esa goletita que le hicieron en Ancud, embarcaron soldados, marinos, familias, todos señoras con niñitos, animales, en fin, y se mandan un viaje increíble, y llegan al estrecho de Magallanes. El capitán Juan Williams, ordena hacer un asta de un árbol y poner la bandera chilena. El día siguiente fondea una fragata francesa,
Las fragatas francesas Phaeton fondean, bajan a tierra, colocan un mástil y ponen la bandera francesa. El capitán Guillermo manda a su único oficial, le dice vaya con esta carta de protesta y se la presenta al comandante buque francés. Y manda el francés y le dice este es territorio chileno, usted no puede izar bandera. Y el francés dice no tenía idea que esto era, ¿quiénes son ustedes? Bueno ya, bajó la bandera y se fue rumbo a Tahití. Por eso que la Polinesia hoy día es francesa. Y el Magallanes no. ¿Ya? O'Higgins muere en el exilio, nunca vuelve a Chile hasta el año 1868, que es traído de vuelta a Chile con todos los honores junto con los restos de su madre que lo había acompañado al exilio y su media hermana Rosa, que heredó el apellido Higgins, no siendo O'Higgins, y están sepultados en el altar de la patria en la plaza que está al frente del edificio de la Moneda. ¿Cuál fue el principal legado de O'Higgins? Sin ninguna duda para mí, el poder marítimo. Eso es lo que nos ha permitido a Chile no solamente enfrentar los conflictos, sino que tener paz y desarrollo. Porque si no hubiéramos tenido todo lo que O'Higgins hizo para crear el poder naval, hoy día estaríamos hablando en otro idioma y probablemente nuestro territorio sería parte de otra cosa, ¿ya? Así que con esto termino, discúlpeme la extensión, pero yo quería dejar súper claro esta materia. Si alguien tiene alguna pregunta, yo encantado si las puedo contestar.